Salmo 41, vamos a ir a leer lo que dice la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Así es de que sigamos con la palabra. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es bonito que nosotros entendamos, hermano, de que cuando nosotros empezamos a tener alguna angustia en nuestra vida, en nuestro caminar, tenemos a alguien quien abogue nuestra causa. Tenemos a alguien quien, hermano, atienda nuestra causa, y ese alguien es Dios. Siempre y cuando nosotros no nos salgamos de su cobertura, nosotros no nos salgamos de su presencia. Cuando nosotros miramos aquí a David, él está diciendo: pacientemente esperé en Jehová. Pero hay algo más que yo quiero entender en el segundo versículo. Por ejemplo, si usted analiza esta palabra que dice David pacientemente, ¿qué es paciencia para usted? ¿Qué podemos decir con esto? ¿Qué podemos sacarle a lo que es la paciencia? Esperar a Dios con paciencia. Esperar en algo. Cuando yo le digo al Señor: Señor, yo tengo una necesidad, presento mi necesidad, y no hay respuestas, no hay nada que venga, hermano, a resolver el problema que yo estoy pasando. Posiblemente yo me voy a, hermano, en ese momento voy a perder el control, me voy a desesperar. La desesperación es lo contrario que la paciencia. Por eso, ¿qué es paciencia? La paciencia es, por ejemplo, en el diccionario Strong, en el hebreo, en el lenguaje original, quiere decir mit. Usted puede entender, por ejemplo, mit tak. Eso es lo que quiere decir paciencia. Y dice propiamente, oiga, refugio. Objetivamente, seguridad. Subjetivamente, asegurar. Subjetivamente, asegurar. Y luego continúa diciendo: confianza, confiar, esperanza, seguro, refugio. Nosotros podemos entender todos estos puntos de vista. Refugio. Cuando nosotros, hermanos, permanecemos en Dios, está garantizado que Dios siempre va a obrar. Pero otra de las cosas que tenemos que entender: no va a obrar cuando nosotros queremos. La vida de nosotros es un proceso. Nuestra vida espiritual en Dios es un proceso, hermano, que muchas veces son procesos dolorosos. Nos cuesta entender a Dios muchas veces. Muchas veces estamos pasando algo en nuestras vidas, pero Dios nos demanda que nosotros esperemos. Porque fácilmente, hermano, Dios puede venir a obrar justamente cuando yo estoy pasando algo, aunque muchas veces lo hace. Pero muchas veces eso nos haría ser hijos, hermano, caprichosos. Eso nos haría ser hijos demandantes. Eso nos haría ser, hermano, hijos, hermano, que actúan con demandas y quieren hacer lo que ellos quieren. Pero Dios tiene su tiempo para contestar. Dios tiene su tiempo para ejecutar sus obras en nosotros. Por eso, cuando nosotros miramos que algo se está tardando, muchas veces, hermano, es un proceso de la vida espiritual. Nosotros tenemos que guardar la paciencia, esperar en Dios. Porque si Dios logra obrar de acuerdo, hermano, o más bien dicho, justamente cuando nosotros necesitamos, Dios logra obrar, muchas veces nos podemos convertir en hijos malagradecidos. Qué bueno, hermano, que cuando nosotros empezamos a clamar a Dios, Dios, hermano, nos responda rápidamente, hermano, cuando nosotros queremos. Por ejemplo, si yo estoy pasando un problema de persecución, de angustia, y yo me arrodillo ante Dios y le digo al Señor: Señor, mira mi problema, estoy pasando esto, y Dios derrama su bendición,
importa todo lo que yo esté pasando y me lleva, hermanos, a ver las cosas de acuerdo a la voluntad de Él. Gloria a Dios por eso. Pero eso no me va a permitir a mí desarrollarme en fe. Porque qué fácil es que Dios responda rápidamente cuando yo quiero. Qué fácil es que yo, hermano, tal vez ni le he clamado a Dios y yo arrodillando me voy y Dios derrame respuestas. Hermano, podría correr el riesgo de convertirme en un hijo malagradecido. Porque qué bonito es que Dios, hermano, actúe en el momento preciso que nosotros queremos. Pero muchas veces Dios, hermano, permite que pasemos por procesos en la vida. Dios permite que pasemos por procesos dolorosos para ver, hermano, qué reacción tomamos delante de su presencia. Para ver de qué manera nosotros, hermano, si le agradecemos a Dios en esos momentos difíciles que estamos pasando, hermano, o si murmuramos delante de la presencia del Señor en esos momentos difíciles que estamos pasando. ¿Sabe que muchas veces por qué Dios no responde cuando nosotros queremos? Porque muchas veces, hermano, muchas veces podemos venir a caer en el problema de ser niños prematuros, nacidos no en el tiempo completo, sino antes de tiempo. Un niño prematuro, hermano, es aquel que nace antes de tiempo y no a su tiempo cabal. Y nosotros queremos muchas veces que la bendición venga a su tiempo cabal. Pero eso nos convierte a nosotros, hermano, eso nos puede convertir en hijos sin fe. ¿Por qué sin fe? Pero si Dios me respondió, tuve fe para decirle a Dios que me ayudara y me ayudó. Sí, sin fe, porque siempre vamos a querer que Dios nos responda en un abrir y cerrar de ojos rápidamente, pero eso no es así. Por eso cuando Dios quiere aumentarnos la fe a nosotros, la vida del cristiano tiene que ir en un proceso. Si hoy no se dio la bendición, si Dios no derramó respuesta, yo sigo esperando en Dios. Mi esperanza está puesta en Dios. Yo sigo esperando en Dios porque Dios va a responder. Si Dios no te responde a la primera, hermano, es solamente di esto: Señor, si estás probando mi fe, pues mi fe está fundamentada en ti, Señor. Yo voy a esperar de rodillas, yo te voy a clamar a ti. Yo sé que algo va a suceder, yo sé que algo va a venir, yo sé que algo vas a enviarme, Señor. No te respondió ahora, sigue esperando. No te respondió mañana, sigue esperando, porque cada día que pase van a ser aumentos de fe en tu vida. Y llegará el momento donde tú vas a decir: valió la pena esperar. ¿Sabe que hay mucha gente, cuando Dios no les contesta, prefiere mejor dejar a Dios? ¿Sabe que hay mucha gente que solo quieren el milagro, pero no quieren seguir a Jesús? Y cuando Dios no le responde, ya no se aparecen más en la iglesia. O hay gente que Dios les hace un milagro, llegaron, hermano, comenzó Dios a manifestarse, obró el milagro, sea de sanidad, de liberación. Pero qué tremendo que a salir de las puertas de los atrios de Dios, del lugar santo de Dios, hermano, la gente se puede dar la vuelta y ya no se le volvió a ver más. ¿Qué pasa con eso? ¿Se acuerda usted de los 10 leprosos? ¿A cuántos sanó Dios? ¿A cuántos sanó Jesús ahí? ¿Y cuántos regresaron? ¿Verdad que en ese mismo instante se hizo la obra? No, en ese mismo instante se les dio la palabra a ellos. Y en el camino fueron sanados. Pero yendo por el camino, uno se acordó y los otros 9 se desaparecieron. Así muchas veces pasa. A Dios no le cuesta nada obrar, hermano. A Dios no le cuesta nada obrar. Si yo tengo un problema ahorita, Dios puede contestar ahorita mismo. Si yo, hermano, quiero que Dios me ayude, Dios me puede ayudar en ese mismo momento. Pero voy a ir creciendo, hermano, siempre como un niño irresponsable, un hijo irresponsable.
Comiéncele a dar. Mire, los que tienen niños pequeños aquí, de unos 6, 7, 8 o 10 años, comiéncenles a dar todo. Denle todo lo que ustedes quieran darle, lo que ellos les pidan, dérsenlos. Y ya va a ver más adelante cómo va a andar este niño. Cuando usted no le pueda dar, ahí va a venir el problema. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque en todo tiempo hay que honrar a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque Dios responde a su tiempo. Hermano, por eso es buena la paciencia. Job esperó. Job, hermano, no se sentó en un momento, hermano, cuando ya llevaba 1, 2, 3 días de ver la destrucción. Dios no se sentó y volteó a ver para el cielo y comenzó a blasfemar el nombre de Dios. Job simplemente le agradeció a Dios. ¿Sabe por qué? Porque su esperanza estaba en Dios. Su esperanza no estaba en lo material, su esperanza estaba en Dios. Él esperó y sabía que Dios iba a hacer algo después. Dios le triplicó la pérdida que tuvo al principio. Dios se la triplicó después. Pero Job esperó. Job esperó en Dios. Por eso, si podemos aprender algo de este salmo: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero vamos a ver dónde estaba esperando el salmista. ¿En qué condición él esperaba en Dios? Por eso el Salmo, versículo 2, 42 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Oiga bien en qué condición estaba. Él pone ahí que estaba, hermano, en el pozo de la desesperación. Estaba con una desesperación encima, en un lugar incómodo, en el pozo de la desesperación, hermano. Pero ahí estaba esperando en Dios. Dios iba a hacer algo ahí. Por eso te digo yo, cuando tú comienzas a esperar en Dios, ¿qué es lo primero que pasa? Las cadenas se rompen. La bendición viene a tu vida. Si Dios, hermano, no ha obrado, ve la obra de Dios que ya está viniendo a tu vida. Dile a Dios gracias, porque aquí la aflicción se está yendo. En este lugar incómodo se está yendo la aflicción. Llámeme, hermano José, por favor, que me baje un poquito el volumen. La aflicción se va. Por eso dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Por eso, hermano, cuando David muestra su condición en la que estaba, él estaba esperando pacientemente. Con paciencia se pelea la batalla. Con paciencia se aprende a esperar en Dios. Con paciencia se le aprende a creer en Dios. Cualquiera sea la situación, en el lugar donde estés, como la estés pasando, pacientemente Dios te va a responder. No al tiempo tuyo, al tiempo de Dios. Es al tiempo de Dios. Y cuando tú, hermano, entre tú más vas esperando, hermano, cuando tú más vas esperando, más confianza vas teniendo en Dios. ¿Cómo le vas a dar una palabra a alguien que esté pasando por un momento de desánimo, de problemas en su vida, ya no aguante? ¿Cómo le vas a dar una palabra si no la has pasado tú? ¿Cómo le vas a dar aliento a alguien si no has sabido esperar en Dios? Por eso bendito sea Dios, porque nos permite pasar procesos, hermano, procesos de desesperación muchas veces, porque en esos procesos, hermano, la gloria de Dios la vamos a ver. En esos procesos vas a ver la mano de Dios. En esos procesos, hermano, va a venir la respuesta de Dios. Simplemente agradécele a Dios por todo eso.